Capítulo 2. Puso en mis labios un cántico en loor de nuestro Dios. Salmo 39, 4. En Amalfi. Tenía 5 años cuando el abuelo materno nos llevó a su casa en Amalfi, en una hacienda poco distante de la población, que se llamaba La Víbora. A pesar del cambio de vida, mi carácter fue el mismo, o mejor, crecía en reconcentramiento y amargura. Era mi abuelo un viejo ardiente, enérgico, serio y en extremo nervioso. Desde luego se prendó de Carmelita y la hizo, por decirlo así, su ángel. Por donde quiera iba con ella. Celebraba sus gracias, que no eran pocas, y las regalaba a mano abierta, sin advertir siquiera en mí. Yo me le acercaba como en reclamo de mi parte de corazón, mas, como mi semblante nada le inspiraba, y mi ingenio repulsivo se le presentaba odioso, me rechazaba con violencia. Jamás acerté a conocer, como hoy lo conozco, el motivo de tan crueles rechazos. Por eso me replegaba más y más en mi dolor, sin encontrar jamás una mirada cariñosa. Era mi alma, por decirlo así, un pozo de dolor callado. Se parecía a una yedra arrancada del árbol que le dio la vida. De tiempo en tiempo sufría mi abuelo una especie de ataques nerviosos que inquietaban a toda la familia. La primera manifestación de aquella borrasca era decir que me retiraran de su presencia porque ello lo irritaba. Esto me lo decían con la mayor llaneza: retírese, escóndase, porque su abuelo no quiere verla. Me veía obligada a permanecer días enteros alrededor de la casa, entregada a un dolor que ya sabía ocultar, pero que parecía que me despedazaba el alma. Cuando la irritación nerviosa del abuelo había pasado, volví a presentarme en la familia, corrida cual si hubiera cometido un crimen. Nadie conocía mi dolor, y a nadie se le ocurría que una palabra amable me hubiera bastado. Solo se hablaba de mi mal genio y todos me condenaban sin advertir que era una niña necesitada de cariño. Qué recuerdos tan dolorosos, Dios mío. Y no sabía buscarte y nadie me atendía. Un soberano desprecio de todo era mi único amparo. Con tales antecedentes, qué extraño hay en que tan pronto como te conocí, Dios mío, me hubiera lanzado hacia ti como un sediento al agua refrigerante. En esta escuela aprendí a ver que nada vale, que el corazón necesita amar, que lo pasajero no puede llenarlo y que el dolor es el único pan del alma en esta vida. En estas reflexiones pasaba las más amargas horas. ¿Cómo pude resistir, Dios mío, sin ti, que tan amable me haces ahora el dolor? ¿Cómo no se resintió de un modo definitivo mi naturaleza? Ya ve, reverendo Padre, que el primer bocado que me dio la vida fue bastante amargo, como preludio de las muchas amarguras que después he saboreado con verdadera fruición, porque éstas no me han encontrado sola. He tenido a Dios, y con Él lo amargo se vuelve dulcísimo. El ósculo del más amargo dolor fue pues el primer saludo que me dio la vida. Después de que conocí a Dios, el recuerdo de estas amarguras se me ha convertido en un himno de agradecimiento. No es pequeña aventura el no haber caído jamás en lazos del engaño. Las ternuras que rodean ordinariamente a los niños los engolosinan y los apegan a la vida con prejuicio de sus almas muchas veces. Refiero esto, Padre mío, sin querer hacer ninguna inculpación a mis mayores. Comprendo que eran de gran virtud y que solo un designio de Dios explica conducta tan dura en personas de tanta virtud.
era que Dios necesitaba encontrar mi corazón vacío de todo lo terreno para poder tomar a su tiempo absoluta posesión de él. Mire por qué le decía al principio que el afecto humano me es completamente extraño. Hombre de cariño. Dije que no recuerdo el momento en que tuve la primera noción de Dios, porque aunque desde la cuna me enseñaron a rezar, yo no entendía nada. El rezo para mí era simplemente una molestia casi insoportable, pura manía de mi madre. No lo hacía jamás de buena gana, aunque desde los 4 años repetía todas las numerosas oraciones que agregaban los abuelos al Santo Rosario y hacía coro con él como una vieja. Esa repulsión por los rezos obligaba a mi madre a reñirme frecuentemente, con lo cual me confirmaba más y más en mi desventura. Dotada de una memoria sensible más que ordinaria, aprendía a maravilla oraciones, versos y cuanto oía, pero sin entender nada. Como si el gran desarrollo de la memoria le robara la fuerza al entendimiento. Era un verdadero papagayo. Como recitaba, quizás con alguna gracia me mandaban a hacerlo delante de las personas que visitaban la casa. Pero ni esto me halagaba. La vanidad, común en todos estos casos en los demás niños, jamás apareció en mí. Continuaba mi vida triste y reconcentrada. Daba guerra para peinarme, lavarme y adornarme. Era un verdadero hurón. Desaplicada hasta lo sumo. Vine a aprender a leer tardísimo, a fuerza de constancia de parte de mi madre y de su nunca desmentida energía. Tenía tan solo hambre de cariño y para encontrarlo recurría al medio más vergonzoso y extraño. Testigo de las caricias que a mi abuelo prodigaba mi abuela, único matrimonio que conocía, y pensando encontrar el cariño que nadie me daba, concebí la idea de casarme. Veía tan dichosos los dos viejos, pasaba los días enteros llorando y no daba más razón para ello que esta. Estoy muy aburrida de hija, yo quiero casarme. Al principio celebraron la ocurrencia, después me reñían. Pero mi angustia crecía y mi madre comenzó a afligirse. Me decían que pronto me casarían, pero me era imposible aguardar. Era aquello para todos, una diversión y para mí una necesidad, una pena. Pero no me daba entonces cuenta del motivo. Hoy me es muy claro. Necesitaba cariño y quería buscarlo por el único medio que me pareciera eficaz. Dios mío, si desde entonces te hubieras presentado a mi alma, no hubiera dado el vergonzoso espectáculo de querer lo imposible, lo extraño, lo tonto. Después de muchos meses de oírme llorar porque estaba aburrida de hija, me dijeron que podía casarme con el hermanito, que tenía 4 años. La novia contaba con 5. Mi alegría fue grande. Alborozada me dirigí a esa pobre criatura como quien dice, en demanda de su mano. El pobre muchacho me rechazó con rabia, pero yo, ya muy leguleya, le pinté la vida de los casados como la mayor dicha del mundo y al fin logré sonsacarlo. El matrimonio se arregló entre risas de todos y llanto de mi pobre madre. Las risas me eran indiferentes y el llanto de mi mamá no me lo explicaba. Todo me parecía sin motivo, pues mi arreglo era demasiado serio para inspirar risa o llanto. Dios mío, cuánta vergüenza siento ahora. Ya todo era presentarme para el nuevo estado. Rebujé las ropas de la casa en busca de la mejor vestimenta para engalanarme en aquel ansiado día, sin olvidar tampoco los arreos del novio. Una vez arreglado todo lo de la indumentaria, con la ayuda de Carmelita, por supuesto, pedí con la mayor seriedad viaje al pueblo para que el padre nos casara.
ni sé de dónde hubo el conocimiento de que aquello debía hacerlo el cura. Me prometieron el viaje para el domingo siguiente, y llegado este para el otro, y así fueron embolatándome por varias semanas. Cuando me convencí de que me engañaban, me consagré al llanto más insistente. Apurados se debieron ver los de la casa, porque mi abuela, que era seca y seria como ninguna, se mezcló en la cosa y me dijo: no necesitan ir al pueblo. Un hombre que ha cumplido 70 años puede casar, y Lucio puede hacerlo. Iluminación feliz. Toda mi tristeza se convirtió en alegría al abrírseme la felicidad. Mi abuelo se encargó de la ceremonia con la mayor seriedad. Fueron nombrados padrinos Carmelita y un tío joven. La primera se prestó a ello triste y el segundo riendo. Se verificó el enlace, con la ceremonia de darnos una bendición, después de tomarnos las manos y echarnos un grano de sal en la boca, el cual debía de ser tragado sin hacer ademán ni gesto de ninguna clase, cosa no fácil porque el bocado era fuerte. Grande fue mi empeño en conseguir que el novio lo hiciera bien, porque estábamos sentenciados a no quedar casados si tal acto demostraba algún gesto. Nos sermonearon mucho sobre lo de la indisolubilidad del matrimonio y agregaron que si nos descasábamos alguna vez quedábamos excomulgados. El pobre novio lloraba ante aquel peligro que no entendía, sin embargo. A mí la cosa me sonaba bien, pues aseguraba de un marido que lo era tan a su pesar. En la ceremonia nos manejamos bien y hubo música y comida de fiesta en la casa. Solo mi madre estaba triste, decía que esas cosas eran presagios tristes y que no veía lo que haría conmigo, que me casaría pronto, etc. Pobrecita, y cuán alegre se mostró cuando se persuadió de que tales presagios fueron vanos. Al día siguiente, mi papá Lucio, así llamábamos al abuelo, llamó al marido y le dijo: amigo, yo no puedo ya mantenerle la mujer, consiga casa y póngase a trabajar para que la saque de aquí. El pobre muchacho se fue a mí, anegado en lágrimas y lleno de rabia, me habló de aquella orden tan terminante. Pequeña dificultad para mí. Dile a mi papá, Lucio, le dije, que te dé el rancho de los cerdos y que tú le limpias el corral de los terneros para ganar modo de comprar el mercado. El pobre, muy conforme, aceptó mi partido y de contado se presentó al viejo con su petición. Se tropezó con el inconveniente de que los dueños del rancho no podían quedar a la intemperie, pero yo le prometí dejarles un buen alojamiento a un lado, es decir, partir al rancho, con lo cual y entregar al infeliz marido un guinche para su oficio. Nos despidieron. Carmelita se encargó de conseguirnos los enseres más importantes para armar la casa. Ella misma nos ayudó al trasteo y barrió el rancho. Los primeros días fuimos a comer a la casa. La dormida ni sabíamos a dónde, pues el sueño nos invadía muy temprano y nos dejábamos caer en cualquier parte para despertar al otro día en nuestras camas de siempre. El segundo día ya había nuevo orden de mi papá Lucio de no hacer más gastos en la casa y nos recluimos al rancho. Carmelita se encargó de robar todo lo necesario para la primera comida y el marido, con unas herramientas más grandes que él, marchó a su trabajo, mientras que yo, más alegre que unas pascuas, me puse a hacer la comida. El sol era abrasador y hacía sudar al pobre jornalero, que en toda la mañana no había arrancado ni una sola maleza porque le faltaban fuerzas para alzar el guinche. Tan pronto como tuve hambre, declaré que ya mi olla daba punto y la retiré del fogón. Llamé al marido, muy ufana con aquel primer almuerzo, que me valdría quizás la constancia del jornalero,
pero al servirle recordé que no le había echado la carne y sin preámbulo se la serví cruda. Él la probó y al hallarla tan poco sazonada estalló en cólera y salió corriendo. Yo me desconfieso, aunque quede desconfesado, me descaso. Pobrecito, no acertaba a decir excomulgado. Aquí sí no valió mi elocuencia. La gasté toda y el muchacho inflexible se fue a poner la queja y no volvió más. Quedó aquel improvisado hogar medio humano y medio cerduno desbaratado. Carmelita vino a recoger los enseres de él y yo quedé en la mayor desolación. Cualquiera creería que este chasco me desanimó, pero no. Seguí en mi empeño y para consolarme inventaron casarme con un tío, pero este fue menos paciente y a las pocas horas ya se había declarado en desconfesión. Entonces me consolaron diciendo que le habían escrito a un joven muy propio para mí que había en una población vecina. Me lo nombraron Luis y esperando esta respuesta pasé como un año, durante el cual me preparaba aprendiendo a coser, a barrer, etc. Para esto gastaba mucho empeño y no ocultaba el fin que con ello me proponía. Cualquier día vino un caballero distinguido a la casa y al verme en mi tarea de costura me acarició diciéndome, sí, que cosé bien la negrita. Yo le repuse, es que, como me voy a casar, tengo que hacer las batas para mis muchachitas. Todos con la visita se rieron, pero mi madre lloró. Pobrecita, cuánto la hice sufrir. En esas tareas y esperando la respuesta de Santa Rosa, es decir, del prometido Luis, se me fue escapando la idea, con lo cual se tranquilizó mi madre y quedé de nuevo entregada a mis tristezas y reflexiones sobre no hallar cariño y ennegrecerme cada vez más la vida. Con razón, sin Dios aún la niñez es triste. Por eso ahora me matan los pobres infieles. Creo que aunque no se nos prometiera el cielo, el conocimiento de Dios ya nos haría felices. Cuanto cabe acá en la tierra. Mi primera comunión. Aún no sabía leer y tenía odio especial a cuanto fuera a aprender. Sin embargo, repetía casi toda la primera parte del catecismo, sin darme cuenta de las bellas verdades que contiene. Tenía algo menos de 6 años, cuando comenzaron a hablarme de primera comunión, pero me desagradaba cuando a la materia se refería. Además, si había visto comulgar, no lo recuerdo. En este tiempo fue el ilustrísimo señor González a hacer su visita pastoral a Amalfi y me llevaron a recibir la confirmación. Me entregaron a la señora que había de ser mi madrina y ella me presentó a recibir el sacramento sin preparación ninguna. Creyeron que era suficiente el catecismo que repetía como loro. Cuánto he deplorado esto después, cuando al preparar a mis alumnas para recibir el Espíritu Santo y con él la fuerza de la fe, he pensado en aquella gracia tan mal recibida. Al verme tan crecida, el señor cura dijo que debía confesarme antes, y sin más preparación, la madrina me acercó al confesionario. El confesor, al verme tan adelantada en catecismo, dijo que me acercara a comulgar. La madrina lo hizo y yo no llevé más preparación que una mala confesión y una rabia mal reprimida, causada por 3 cosas. La primera, porque me llevaron en ayunas. Cuando reclamé a este respecto, me hicieron repetir lo que decía Estete sobre las disposiciones que se requieren de parte del cuerpo. Pero como eso nada quería decir para mí, ni menos que debía estar en ayunas, no me calmé. Segundo, me rezaban al oído y eso no podía soportarlo. Y tercero, la Sagrada Hostia me supo muy mal y me creí engañada, porque me habían dicho que comulgar era muy sabroso,
y yo creía que se referían al sabor de las especias. Solo se calmó mi rabia cuando me dieron el desayuno, que fue mejor que el ordinario. Eso de que Jesús estuviera en la Santa Hostia solo viene a advertirlo después de muchas comuniones. De todo esto me estremezco hoy, reverendo Padre, y no alcanzo a comprender cómo después Dios me ha dejado saborear las delicias de la Santa Eucaristía, habiéndolo alojado tan mal las primeras veces. Muchas lágrimas me ha costado esto y aún las creo pocas. El Señor se portó como quien es y yo como quien soy. Bendito sea Él para siempre. Respecto a la primera comunión, solo recuerdo una cosa muy buena, bien insignificante. Dije durante el día varios alabados al Santísimo Sacramento, según la prescripción de mi madre, sin entenderlos, por supuesto. Asomos de vanidad. Pero si no tenía ningún sentimiento de Dios, el orgullo y vanidad sí que se asomaba ya, en desmedida proporción, como puede verse en lo siguiente. Me había regalado mi abuela un sombrerito que entonces llamaban pava y que decía estar muy en uso. Desde que lo recibí tuve enorme desengaño porque me pareció igual al sombrero del paje de la casa y no me lo dejé poner, sino a la fuerza. Me lo hicieron estrenar precisamente para ir a Amalfi a la confirmación. Con el ilustrísimo señor obispo andaban dos señoras que con su padre desempeñaban el coro en la visita pastoral. Para mí estas señoritas que merecían andar con el señor obispo no eran ni seres humanos, se me volvían algo así como seres extraordinarios y me suponía que al verlas habría de sufrir no sé qué estremecimiento de respeto, de vergüenza y de quién sabe cuántas cosas más. Mientras estuve en el pueblo no logré conocerlas, pero al regresar a la casa coincidió nuestro viaje con el regreso del señor obispo, pues nuestra casa y hacienda quedaban en la vía que él había de tomar. Como un bulto sobre la bestia venía, y cuando advertí que la cabalgata que acompañaba al señor obispo llegaba o nos alcanzaba, piqué mi caballo y me adelanté para que las señoritas no vieran tan importante personilla con la fea pava tan semejante al sombrero de Bruno. Nada más ridículo, reverendo padre, que el amor propio en todas sus manifestaciones, pero tratándose de una miseria como yo, lo es más. Pues bien, no para aquí la cosa. Las señoritas me alcanzaron al pasar un riachuelo. Lo primero que se me ocurrió cuando me vi acorralada fue arrojar la pava a la quebrada. Pero el enojo de mi madre y los cargos que habían de hacerme me detuvieron. ¿Qué hice pues? Lo más risible y ridículo. Con aire suplicante las miré y les dije: señoritas, dispénsenme la pavita. Quise continuar refiriendo cómo la había conseguido para que observaran que no era de mi gusto, pero ellas, cómo habían de escuchar a una hormiga y tan fea, montada en ese caballo que era el único visible en la quebrada. Pasaron como un rayo y me quedé suspensa en la mayor confusión. Quedó burlada mi importante figura. Buena lección. Este hecho lo guardé como secreto, pecado por muchos años. Más tarde lo he referido con vergüenza para mostrar el primer retorno de mi vanidad y el fracaso del amor propio con que Dios atajó mis extravíos de soberbia. Lo más raro era que estas cosas me traían reflexiones de persona madura, tanto que desde entonces comencé a despreciarme como ridícula. El recuerdo del hecho me hacía sonrojar delante de mí misma, aunque nadie en el mundo lo sabía. Ni las mismas señoritas del señor obispo, debido al ruido de la quebrada, a lo rápido del paso y a lo despreciable de la personita. ¿No es verdad que con lecciones de esta clase
debía ser la persona más humilde del mundo. Desde el amanecer de la vida, vertí miseria y oscuridad como las babosas o madres de caracol. He dejado las huellas de mi miseria en todos los días de esto que parece mi vida. Tenía ya 7 años cumplidos en mayo y los acontecimientos que refiero pasaron en julio. De modo que aunque parecía muy desarrollada y tenía gran memoria, no tenía la edad del uso de la razón, pero sí sabía ya despreciar gracias. Paralelo de los 2 rayones. Vuelvo, Padre mío, a lo de los rayones. Mire cómo se ven en estos 7 años. Qué luminosa la obra de Dios. Bautismo, confirmación, penitencia, comunión, penas, buenos ejemplos, etc. Qué negro el mío, ira, desconocimiento de Dios, mala recepción de sacramentos, sufrimientos causados a mi madre, busca de afectos humanos aún sin sentirlos, ridículo amor propio, etc. Como se ven estos 2 rayones, formando contraste muy amargo, por cierto, en este corto espacio de mi vida. Pensé que no habiendo uso de razón no hay pecado, pero mi corazón no ha podido conformarse con estas cosas tan opuestas al ser de Dios. Siempre serán para mi alma como clavos que la punzan, como muestras del mal género que llevo en mí. Dios mío, si os hubiera conocido la fuente de tanto mal, se habría tornado en buena con vuestra presencia. No temo pensarlo así porque tengo experiencia, que después que te conocí, mi natural se dulcificó, y aunque con algunos lunares que deploro con toda mi alma, se hizo mejor. Por eso mi vida es tan amarga desde que sé que hay quienes no te conocen. Dios mío, si conocerte es ser feliz, pobrecitos los infieles, no saben para qué han nacido. No hay miseria como su miseria, ni dolor como mi dolor. En todo lo anterior, ¿no ve vuestra reverencia que desde el principio el rayón negro es notorio y el de luz ilumina esa primera época de mi vida con claridades de misericordia infinita? Cosas malas, bobas y risibles muestran el primero. Puntos raros, bellos y llenos de luz muestran el segundo. Están bien delindados el Creador y su criatura. Entre los puntos del rayón luminoso es preciso contar que la insigne gracia de haberme librado de sentir jamás envidia de Carmelita, cosa que hubiera sido muy natural si el Señor no entró en ello. Ella llevaba todas las ventajas y yo me alegraba de ello y la amaba, a pesar de la diferencia de caracteres y del alejamiento en que ellos nos ponían, pues ni para los juegos nos juntábamos. Ella prefería los bulliciosos, los alegres y hasta estrepitosos. Yo solo buscaba la soledad. Ella era expansiva y dulce, yo reconcentrada y agria. Ella era hermosa, yo fea y negra. Ella atraía a cuanto la miraban, yo era repulsiva a todos. Todo pues nos separaba, y todo era triunfo para ella, y con todo, Dios me libró de la envidia, bendito sea. El peor punto de aquellos años fue causa de que Dios pusiera más de relieve su rayón de luz. Véalo, Padre mío. Me vi grave y no me confesé. Según me parece, poco después de la primera comunión, quizás un año, me dio una enfermedad que me puso a la muerte. Fiebre altísima, dolor de cabeza fuerte y convulsiones constantes eran las manifestaciones exteriores de aquella enfermedad. Los médicos la declararon con el nombre del baile de San Vito y me declararon mortal. ¿Me cree, Padre mío, que no quise confesarme? Fue el sacerdote a proponérmelo y dije que no. Creyeron sin duda que estaba sin juicio, pues no siguieron diciéndome nada. Pero recuerdo bien que entendía que me iba a morir y que me proponía confesión y que no quise. Dios mío, ¿en qué pensaba?
ni te conocía, ni te temía. No quisiste que muriera entonces y con ello pusiste la nota más luminosa en el rayón de tu mano bendita. ¿Qué hubiera sido de mí? Solo la idea de que no tenía uso de razón me tranquilizaba. No creía ni en el cielo, ni en el infierno, ni en nada. Dios mío, qué espanto. Primera gracia extraordinaria. Ya desde esta edad, es decir, desde los 7 años, era observadora de la naturaleza y lo he sido tanto que, cuando más tarde estudié historia natural, casi no tuve que aprender sino clasificaciones y nombres, lo cual hacía creer al profesor y a las condiscípulas que ya había hecho ese estudio y miraban mal que lo negara, según creían. Ahora me parece raro esa tendencia a observar en tan temprana edad, pero Padre mío, menos extraño debe verse si se considera que la naturaleza fue mi única amiga. Me rodeaba por donde quiera y nada contribuía a distraerme de ella, toda vez que mi carácter y mi habitual tristeza me excluían de todo lo demás. Jugaba poco, vivía en el campo y tan sola, por dentro y por fuera, ¿qué otra cosa podría ser? Creo, reverendo Padre, que esa tendencia a observar la naturaleza fue el medio de que Dios se me pegó para darme la primera noción seria de su ser y de su amor. Una fuerte conmoción de agradecimiento me hace llorar al escribir esto. Dios mío, ahora me doy cuenta de una bella delicadeza de vuestro amor. Pero ¿cómo expresarlo, Padre mío? Para estas cosas faltan siempre las palabras. No puedo asegurar que esto haya sido a los 7 años, pero tendría un poco más si no hubiera sido en esa edad precisa. Me entretenía como siempre en seguir unas hormigas que cargaban sus provisiones de hojas. Era una mañana la que llamo la más hermosa de mi vida. Estaba a una cuadra más o menos delante de la casa, en sitio perfectamente visible. Iba con las hormigas hasta el árbol que deshojaban y volvía con ellas al hormiguero. Observaba los saludos que se daban. Así llamaba yo lo que hacen ellas entre sí, algunas veces cuando se encuentran. Las veía dejar su carga, dar la otra y entrar por la boca del hormiguero. Les quitaba la carga y me complacía en ayudarlas, llevándoles hojitas hasta la entrada de su mansión de tierra, en donde me las recibían las que salían de aquel misterioso hoyo. Así me entretenía engañándolas a veces y a veces acariciándolas con grande cariño, cuando, como lo diré, ay, Dios sabe, Padre, que estas cosas son tan íntimas y que es tan duro decirlas. Solo la obediencia las saca fuera. Fui como herida por un rayo, yo no sé decir más. Aquel rayo fue un conocimiento de Dios y de sus grandezas, tan hondo, tan magnífico, tan amoroso, que hoy después de tanto estudiar y aprender, no sé más de Dios que lo que supe entonces. ¿Cómo fue esto? Imposible decirlo. Supe que había Dios, como lo sé ahora, y mucho más intensamente. No sé decir más. Lo sentí por largo rato, sin saber cómo sentía, ni lo que sentía, ni pude hablar. Por fin terminé llorando y gritando recio, recio, como si para respirar necesitaba de ello. Por fortuna estaba a distancia de ser oída de los de la casa. Lloré mucho rato de alegría, de opresión amorosa y grité. Miraba de nuevo el hormiguero, él sentía a Dios con una ternura desconocida. Volvía los ojos al cielo y gritaba, llamándolo como una loca. Lloraba porque no lo veía y gritaba más. Siempre el amor se convierte en dolor. Este casi me mata. Desde entonces, Padre, me lancé a él. Era precisamente lo que buscaba, lo que mi alma echaba de menos. Mis lágrimas, por no verlo, eran amargas, pero lo tenía.
Hoy todavía siento deseo de gritar al recuerdo de esto y me estremezco. Entonces no sabía calcular el tiempo, pero hoy juzgo que duró 2 horas, se hubiera durado más. Pero la delicadeza que advierto ahora en esta misericordia de Dios, reverendo Padre, es la siguiente. El medio ordinario para conocer a Dios es la enseñanza. Eso no me faltó. ¿Cuántas veces, Dios mío, me habían dicho que existías? ¿Cuántas había oído hablar de tus misericordias en una familia cual era la mía, que vivía toda endiosada? Sin embargo, no me daba cuenta de ello. Por la enseñanza no entraste en mi corazón, ni siquiera en mi entendimiento. Quizás había rastreado tu grandeza en el medio natural en el que vivía, pero con un conocimiento tan vago, algo así como remiso, como dudoso, del cual no me daba cuenta, era como una oscuridad con algún reflejo de luz. Y porque hice infructuoso el medio ordinario, apelaste al medio extraordinario. Se ha visto mayor misericordia, como que de todos modos te habías de hacer conocer de criatura tan rebelde, de chica tan hostil. Porque, Dios mío, tanto afán. ¿Qué interés tenías en hacerte conocer de quien ni los mismos seres que pusiste a su cuidado podían tolerar la apatía? ¿Por qué? Vuelvo a preguntar. Esa misericordia tan grande conmigo, más miserable que todos, mientras que sin dejar de ser misericordioso, has negado tu conocimiento por tantos siglos a los pobres infieles. Me complazco en no entender esto para poderte adorar en la dulce oscuridad de la fe, que me muestra tus designios tan arriba de mi mísera comprensión. Benditos sean ellos. Pero, Señor, mira mis lágrimas y no dejes por más tiempo mis suspiros sin respuesta. No dejes por más tiempo a los infieles sin tu luz. Lleva tu fe ya a todos los confines del globo. Ya no puedo dejar de sufrir porque seas conocido. Que te conozcan, Señor, para tu gloria. Que te coronemos con almas de infieles. Que no se pierdan estas, que no perezcan lejos de ti. Mira que muero del deseo de verte conocido y amado. ¿Para qué les diste entendimiento? ¿Para qué tienen corazón? ¿No ves que si no te conocen, si no te han de amar, son un fracaso del ser? Si estás sedientos de almas tú y estoy sedienta de calmar tu sed, ¿por qué no sacias estas ansias, Dios mío? ¿Qué te detiene, Señor? Cúrame el precio de esas almas y corónate con ellas.